Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo de hoy, uno quizás conocido, vamos a ver un breve resumen del proceso de conversión de Saulo narrado por él mismo frente a un tribunal. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor, pero antes y como siempre, vamos a iniciar en oración. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das, gracias por un nuevo día, una nueva mañana, una nueva oportunidad para pedirte que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que sea algo especial. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, debemos de leer el capítulo completo, como ya saben, para no perdernos ningún punto de la historia que nos están contando en este capítulo. A manera de contexto, debemos de recordar la situación. En el capítulo anterior, el rey Herodes Agripa y su mujer Berenice, que también es su hermana, están llegando a hacer una visita oficial a Festo. Este es Agripa II, quien es nieto de Herodes el Grande, quien era conocido en la época del nacimiento de Jesús, el que realizó la matanza de los niños. Así que ese es el motivo por el que Festo decide comentarle acerca del caso de Pablo, porque Agripa viene de los judíos, su familia lo es, y tiene más conocimiento de las costumbres y de la religión. Además, está más familiarizado no solo con la figura de Dios, sino también con Jesús de Nazaret. Así que Agripa, Berenice y Festo llegan al tribunal en el día señalado y hacen traer a Pablo para que él mismo pueda defender su causa. Así es como llegamos a este capítulo. Pero antes hay algo importante de mencionar, y es que Pablo apeló al César. No podemos olvidar eso porque es lo que define el curso de la vida de Pablo en este momento. Pero bueno, volviendo ahora sí al capítulo, llegamos a la defensa de Pablo. En los primeros versículos, en los primeros 3, vamos a ver una demostración de la gran oratoria que tenía Pablo. Su manera de hablar era algo de admirar, el captar la atención de su público e incluso el control de sus emociones es algo sobresaliente. Pero, ¿a qué me refiero con lo de las emociones? Bueno, Agripa era hijo de quien decapitó a Juan el Bautista y también de quien asesinó al apóstol Santiago. Además de que era nieto de Herodes el Grande, como mencionamos, quien trató de matar a Jesús siendo un bebé. Pero eso no importó en ese momento porque Pablo tenía una gran oportunidad entre sus manos, él lo sabía y no le iba a dejar ir. Pero me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Seguramente nos habríamos dejado llevar por las emociones y perderíamos los estribos. Pero Pablo no, porque Pablo tenía sus ojos puestos en algo mayor. Así que, como primera aplicación, tengamos mucho cuidado con lo que sentimos, porque nuestras propias emociones pueden arrebatarnos momentos que nunca van a volver. Así que cuidado con nuestras emociones. Pero justo ahora, Pablo empieza su discurso y esto es algo importante. ¿Cuál es el tema que eligió Pablo para que fuera su defensa? No fueron los milagros que él había hecho, ni cuántas personas asistieron en su último sermón, ni la historia de cómo es que había fundado tantas iglesias. No, él estaba allí frente a la realeza y mucha gente más para contar cuál fue su testimonio, el cambio que el Señor había hecho en su vida. Muchas veces sabemos muchas historias, muchas conversiones de más gente que son de admirar y eso está bien, pero son casos que pueden resultar de bendición para nosotros, pero nunca lo serán tanto como nuestra propia historia. El error es descuidar la historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esto nos puede llevar a recordar otro pasaje que también es probable que hayamos escuchado. En los evangelios tenemos al hombre que era ciego de nacimiento. En el capítulo 9 del evangelio de Juan tenemos esta historia. Jesús iba pasando, según se nos dice, y vio allí a un hombre que era ciego de nacimiento. El Señor hace un milagro de una forma particular y lo sana de su ceguera.
Pero la historia no acaba allí, sino que los fariseos se enteran de lo sucedido y empiezan a interrogar a este hombre respecto a quién lo sanó, dónde está, que si sabe quién es, muchas cosas. Así que él les cuenta lo que pasó. Después de una escena de persecución por parte de los fariseos, llegan otra vez hasta el hombre que había sido ciego y le vuelven a preguntar. Así que los versículos 24 y 25 de Juan 9 nos dicen: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No lo sé. Una cosa sé. Él sabía algo muy bien. Era algo especial y único. Nadie le podía quitar eso. Él era ciego, pero ya no más. Ahora, y para la gloria de Dios, como nos dice Jesús, este hombre podía ver. ¿Qué es eso único y especial que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Qué es esa cosa que nosotros sabemos bien, o por lo menos que deberíamos de saber bien? No debemos de olvidar lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, y podemos cometer el error de pensar que el hecho de que a nosotros no nos haya pasado algo así de sorprendente, entonces es algo digno de olvidar. Para nada. Hermanos, si el Señor lo llamó a usted en medio de una tribulación enorme, gloria a Dios. Si el Señor lo llamó a través de una enfermedad terminal del cual lo sanó, gloria a Dios. Si el Señor lo llamó salvándolo de una tragedia para su vida, gloria a Dios. Pero si el Señor lo llamó en medio de la quietud, gloria a Dios. Si fue algo simple y normal a sus ojos, gloria a Dios. Porque la conversión de un incrédulo a un hijo de Dios jamás va a ser algo normal. Es algo increíble hecho siempre para glorificar a Dios sin importar cómo sea el proceso. Es por eso por lo que no podemos olvidar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, porque ese es nuestro testimonio, es nuestro nacimiento en Cristo. Es cuando pasamos de muerte a vida en su nombre. Así que no debemos de menospreciar eso jamás. Nuestra vida tiene que ser como lo es la historia de la humanidad misma, dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Es importante enfocarnos en quiénes somos ahora en Él. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que está a punto de contarnos Pablo. ¿Cuál era su antes de Cristo? ¿Cuál era ese Saulo antes del Pablo que estaban viendo? Así que de los versículos 9 al 18 tenemos ese relato. Lo podemos ver reflejado en los dos títulos que nos da la Biblia. Los títulos son La vida anterior de Pablo y el otro es Pablo el perseguidor. Es verdad que no éramos perfectos, y si hay alguien que puede decir eso con bastante propiedad, era Pablo. Saulo era un hombre que asolaba la iglesia, perseguía a cristianos y aprobaba la muerte de estos. Esto lo seguimos con más detalle en el capítulo 9 de este libro de los Hechos, un devocional que también tuve el privilegio de compartir y recomiendo escuchar para profundizar en esto, en su conversión. Pero, grosso modo, vemos en él la conversión de Saulo, no sin antes mencionarnos cómo era él en su pasado, lleno de actos de los que seguramente Pablo no está orgulloso, pero igual fueron cosas que él hizo, pero todo eso lo llevó a donde él está ahora. Recordemos de dónde nos sacó el Señor, así como Pablo lo está haciendo en este momento. Él no empezó a contar su historia desde hace un par de semanas o unos cuantos días de ese momento. Él cuenta quién era antes de conocer a Cristo. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recordar de eso de lo que estábamos untados, de ese pecado que nos acechaba, pero también ver cómo somos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Cristo nos limpió y nos liberó. Podemos dejar atrás ese pasado porque, como ya leímos, todas las cosas son hechas nuevas. Pablo ya pasó por eso y es por lo mismo por lo que puede hablar de eso con tanta elocuencia, porque sabe que Dios es quien lo ha perdonado.
Pero terminando esa sección tenemos el después de Cristo. Pablo menciona cómo fue su conversión, que quizás muy probablemente ya la conocemos, cómo es que el mismo Jesús, a quien él perseguía, se le apareció y le dijo que lo siguiera. Cómo fue que sucedió el cambio más grande de su vida. Ahora él tiene una nueva visión. Él cuenta con una misión, una nueva vida en Cristo, y es justamente eso lo que el Señor le mandó a hacer, lo que está haciendo dando este discurso. ¿A qué me refiero? Si leemos el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos, donde se nos narra la nueva misión que Cristo le está dando a Pablo, se nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No es casualidad para nada que justo en este momento, en este tribunal, Pablo esté dando este discurso frente a gentiles, como lo era Festo, y frente a reyes y a hijos de Israel, como lo eran Agripa y Berenice. Es justo lo que el Señor le dijo que hiciera, tal cual. Pablo estaba haciendo las cosas bien, sin lugar a dudas. Es lo que debemos de esperar de nuestra vida después de Cristo. Estar en el lugar en que Dios nos quiere, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, dando fruto en nuestra nueva vida en Él. Pablo es un ejemplo de ello. Y el capítulo cierra con algo muy interesante, y es el verdadero propósito de todo este discurso, de toda su defensa, el cual es evangelizar. La misión que tenemos todos como hijos de Dios es llevar su palabra, que su mensaje se extienda, y Pablo nos está demostrando que incluso unas cadenas y unos grilletes no son impedimento para hacer eso. Es lo que tenemos que hacer: instar a los demás a que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que Dios quiere de nosotros. Lo leemos en el verso 29 para finalizar, que nos dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hablándole a Agripa, refiriéndose a que no espera que solo él vuelva sus pasos hacia el cristianismo, sino todos quienes lo oyen. Así que repasemos lo que el Señor nos dijo hoy. Primero, controlemos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden arrebatarnos momentos y oportunidades únicas. Segundo, ¿conocemos nuestro testimonio? No podemos olvidar y mucho menos menospreciar nuestra experiencia personal con Cristo. Tercero, marquemos bien nuestro antes y después de Cristo. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? Y por último, no podemos olvidar que tenemos una misión como hijos de Dios: evangelizar. Y nada puede ser un impedimento para que así se cumpla su propósito en nosotros. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por usar tu palabra, Señor, para darnos este mensaje, recordarnos algunas cosas, Señor, y justamente eso, Padre, no nos permitas olvidar de dónde nos sacaste, qué es lo que has hecho por nosotros y tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por todo lo que has hecho. Gracias por todo, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.